Dice, al amanecer, ¿sí? ¿Están ahí todos? Los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo: los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse. Vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias: ¿cómo? A nosotros, que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado en la cárcel, ¿ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel, pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. Entonces, este pasaje nos cierra un capítulo. Estamos en la ciudad de Filipo. A los que no asistieron la pasada, los ubico geográficamente. Esta es una ciudad que está en la provincia de Macedonia. En este momento, colonia romana. Y ahorita vamos a ver qué significaba eso. Era una ciudad que era griega, pero que en ese momento figuraba como una colonia de Roma. Cuando digo colonia, ¿qué quiere decir? Entonces les decía, estamos en una colonia romana. Cuando estamos hablando de colonia es que era una ciudad griega, pero tenía todos los beneficios del Imperio Romano. Como ustedes ahorita ven en la actualidad, hay ciertas colonias por aquí en el Caribe. ¿Se han dado cuenta? Unas islas que son colonia británica, holandesa, de países de Europa, y que ellos tienen un nivel de vida diferente a toda la región, porque ellos pertenecen o están cuidados por los imperios de Europa y tienen todos sus beneficios, pero también tienen sus responsabilidades, como ellos tienen unas leyes de acuerdo a eso. Y eso vamos a ver por qué tiene injerencia en lo que vamos a ver el día de hoy. El Señor le decía que el Señor me sorprendió hoy con la charla. Yo pensaba darle de alguna manera mucho más ligera. Y quiero resaltar aquí lo que veníamos hablando las semanas pasadas. Hay diferentes formas de recibir el Evangelio. ¿Cómo hemos visto aquí en algunos ejemplos? Hemos visto a una mujer rica. ¿Se acuerdan de ella? ¿Cómo se llamaba? Lidia. Era una mujer que estaba deseosa de conocer al Señor y que cuando conoció a Pablo y eso dijo: yo me entrego al Señor, ¿cierto? Y no importa, ella tenía mucha riqueza, era empresaria y dijo: yo me entrego al Señor, y se entregó apasionadamente a ayudar, los hospedó en su casa. Después vemos a una mujer esclava, ¿cierto? Era esclava, estaba poseída por el demonio, no controlaba sus emociones en sí, pero estaba al servicio de Satanás. Pedro la libera y no dice más de ella, simplemente que la liberó, ¿cierto? Pero de alguna forma estaba recibiendo al Señor. Y vemos la historia de un carcelero, como digo, que estaba sirviendo a Roma, en todo se puede decir, de la clase media de Roma, y que en ciertas circunstancias lo llevan a él, como digo, estuvo a punto de suicidarse, y en ese momento él se entrega al Señor en medio de la desesperación. Invita a Pablo a cenar y se vuelve seguidor de Cristo en esas circunstancias. Vemos diferentes formas de recibir al Señor. Unos, como digo, a través a veces se persiguen, como el caso de estos hombres que los perseguían, que los atacaron, que los lastimaron, que los golpearon, ¿no es cierto? Y otras veces, como dicen, con hospitalidad, como lo hizo Lidia, con generosidad, como lo hizo el carcelero. Son circunstancias que se dan cuando uno comparte el Evangelio. No todas las veces la gente lo recibe uno bien, otras veces lo rechazan. Son circunstancias de eso, pero hay algo que vamos a ver en común en las personas que transmiten el Evangelio, y lo que Pablo nos quiere enseñar aquí. Y hay algo que en el fondo nos muestra este pasaje, que para mí me sonaba mucho. ¿Por qué Pablo permite que lo golpeen? ¿Por qué se queda callado? No era una forma usual de hacer. Como yo les decía, un rechazo natural al Evangelio.
Uno llega a hablar, esto no está haciéndole daño a nadie, sacan un demonio a una persona y lo que reciben es palo. O sea, les dan por la espalda, los tratan súper mal, los meten a la cárcel. La cárcel no era un castigo habitual en esta época. Habitualmente da una reprimenda, un castigo cuando alguien hacía una fechoría, pero no lo llevaban a la cárcel de inmediato. Tenía que pasar un proceso, un juicio, de acuerdo a la ley romana, pero era difícil que alguien lo llevara a la cárcel. Y estos hombres fueron a pasar sin ningún tipo de juicio directo a la cárcel más profunda, lo más oscuro y lo más profundo de la cárcel allá fue el calabozo de Pablo. Eso no era habitual, ¿sí? No era una costumbre, no era algo que se acostumbrara. Y aquí pasan cosas inusuales con Pablo, donde termina, como digo, metido en un calabozo. Y aquí llega la orden, temprano en la mañana, liberen a estos hombres. ¿Por qué manda la orden estos magistrados a que lo liberaran de la noche a la mañana? Simplemente dieron, aquí hay un procedimiento irregular. Ellos todavía no sabían que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Y eso tenía una trascendencia para los magistrados mucho más grave. O sea, no solamente habían faltado las normas, las leyes, las costumbres, sino que al hacérselo a una persona romana, de nacionalidad romana, se estaban atacando a todo el imperio romano. La ley romana decía, si alguien le hace algo a un romano, va a merecer ese castigo y más aún. Entonces, imagínense que los demás pueblos para ellos no eran dignos de nada. Ellos acostumbraron a hacerlo eso con los judíos, que para ellos no eran dignos, y para otras regiones que no tenían la dignidad de ser romanos. Y decían, se puede decir, le estamos haciendo un favor al mundo. Si los desaparecen y los matan, le estamos haciendo un favor a ellos porque no son dignos de ser ciudadanos romanos ni del mundo. Entonces, para romanos no era se puede decir, ningún misterio, ninguna cosa, mandar matar a un pueblo completo si no era romano. De hecho, los castigos en esta época que estamos narrando de Pablo, fue la época de mayor persecución para todo lo que era el pueblo romano, el pueblo judío, perdón, y para la iglesia. Castigos habituales, no sé si han visto las películas que muestran de Nerón. Él un día se le ocurrió que estaba muy oscuro los jardines, entonces decía, yo quiero que mi jardín se ilumine, entonces pongan la noche unos cristianos ahí, unos judíos, quémenlos para que mi jardín se ilumine. Entonces las antorchas eran personas humanas que los prendían en la noche. Era una forma de distraerse a ellos, porque la gente no tenía ningún tipo de valor. ¿Me voy a entender? Hablábamos que las mujeres tampoco valían para nada. El primer caso que vemos es ahí, como con Lidia, que era una ciudad donde se permitía que las mujeres tuvieran una empresa. Pero eso no era habitual. Entonces, aquí empiezan a suceder cambios en la historia que hasta esa fecha, hasta los siglos anteriores, nunca se había visto. Entonces, había pueblos marginados que simplemente llegaban los imperios, tomaban control y la gente no tenía derecho a absolutamente nada. Entonces, también estamos en un momento aquí de la historia donde hay ciertas ciudades donde ellos dicen, vamos a darle ciertos derechos, ciertos privilegios porque van a ser nuestras colonias. No sé si hasta aquí me voy a entender lo que está sucediendo en este momento en la historia. Entonces, hay una palabra que aquí para mí se me cruza. Yo decía, ¿por qué Pablo, en medio de la cárcel, él no dice, oiga, yo soy digno, o sea, de pasar un juicio, yo soy digno de un trato diferente, porque soy romano? Hasta el momento él estaba calladito, aguantando palo, aguantándose maltratos, en el último rincón, como digo, de la cárcel, y él calladito. Digo, ¿por qué no hablaba antes? Uno de pronto pongamos el caso aquí, dicen, sale una ley, denle en palo y saquen corriendo a todos los venezolanos, por decir un ejemplo. Y de pronto a cualquiera de nosotros nos agarran, y usted parece venezolano, entonces, dele. Y uno calladito y dice, oiga, ¿por qué no dice que soy colombiano? Por poner un ejemplo. Básicamente lo que estaba pasando en este momento con Pablo. Él decía, ¿ese es judío? Entonces denle en palo. Y Pablo calladito. Y uno decía, ¿por qué? Fue de propósito que tenía Pablo y el Señor, como les decía, llevarlo a esta ciudad, que pasara por esa experiencia y que se dejara dar de esa manera.
Y hay algo que para mí es una palabrita que se cruza aquí es un tema de dignidad. Y yo le decía, cuando él lo mandan liberar, y él dice, pero un momentico, ¿cómo así que me vaya? O sea, ya me dieron palo, me trataron mal, pues aquí el carcelero se convirtió y pues ya estoy bien con él. Y para todo el mundo debería ser un motivo de felicidad. Pues le dice, no señor, ahora si quiere que yo me vaya, tiene que venir los que me mandaron acá, los magistrados aquí, a pedirme disculpas porque yo soy romano. Y uno dice, ¿este es romano? Imagínate lo que eso significaba, como digo, para los magistrados. Estaban metidos en la grande. Pero no solamente era temerle a lo que se le venía al César encima, toda la ley romana hacia ellos, sino que decía, esta gente me acusa, mi futuro está acabado como magistrado, como autoridad, y ellos dicen, tengo que irme a humillar ante ellos, a pedirles perdón, a disculparme, pero si lo saco, la turba de la gente que lo acusó me va a meter en un problema con ellos. Por eso lo tratan de hacer en forma callada. Y ellos dicen, si ustedes me acusaron públicamente, me maltrataron públicamente, ahora me van a volver mi dignidad públicamente. Es lo que está diciendo Pablo. Yo aquí no me salgo a escondidas. A mí me vuelven mi dignidad. Es lo que está diciendo en ese momento Pablo. Esa es la interpretación que yo tenía y decía, Señor, ¿por qué quiere? ¿O qué pretende, qué busca con nosotros de hablar de este tema? Cuando yo me entro a buscar literatura cristiana sobre dignidad, casi no encuentro nada. Es más, sobre estos versículos, casi la mayoría de la gente los pasa la gente que hace estudios bíblicos, agarra estos 5 versículos y se los pasa por el lado, por la galleta, pueden decir. Nadie habla de eso y no hay mucho escrito sobre dignidad cristiana, del cristiano de la Biblia, curiosamente, ni en los libros cristianos. Entonces yo decía, para mí, hay un tema de dignidad. La gente a veces acusa a Pablo de un tema de orgullo, que fue orgullo de él. ¿Sería orgullo de Pablo? O sea, si él siempre decía, yo no tengo nada de que enorgullecerme. O sea, no era una decisión en la carne de decir, no, ahora me las pagan. Porque uno no ve que hay un procedimiento después donde él busque un mal hacia los magistrados. Él simplemente está tratando un tema de dignidad. Y me puse a buscar de dignidad en Wikipedia. Aparece el significado. Dignidad es la cualidad de digno, o de latín dignitas, que se traduce por excelencia o grandeza. Hace referencia al valor inherente al ser humano por el simple hecho de serlo, en cuanto a ser racional, dotado de libertad. La idea de dignidad personal nace en el origen del cristianismo. Y yo, ¿cómo así? O sea, fíjense que hasta antes del cristianismo, casi la dignidad como tal, no se tocaba ni se tenía en cuenta para nada. O sea, el cristianismo es la primera movimiento que empieza a dar el tema a la dignidad. Dice, el hombre, considerarse creado a imagen y semejanza de Dios, se considera un sujeto libre y por lo tanto responsable de sus actos. Los conceptos de libertad y responsabilidad aparecen indisolublemente unidos al de la dignidad. Entonces, aquí empezamos a ver un concepto para mí muy interesante. Decía, el Señor de verdad, al hacernos a la imagen y semejanza de Él, ya por eso nos da una dignidad especial. Nosotros no somos cualquier cosa hecha de la naturaleza. Somos el único ser creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, por el simplemente existir, de ser, ya somos dignos. Hasta ahí tenemos valor. Debe ser así. Independientemente de la raza, de la condición económica, social que pueda tener, del grado de educación, la persona es digna. ¿Por qué? Porque es creación de Dios. ¿Sí? Es una dignidad, te digo, intrínseca. Simplemente por ser un ser humano, toda persona debería ser digna y debería tener el respeto que se merece por la libertad de que puede decidir también qué hacer o qué no hacer. Y ahí pasa una segunda condición, como decía, que es una dignidad adquirida. Y hay dos campos grandes en eso. Pues todos deberían ser dignos de respeto, ¿cierto? Pero también hay gente que se gana, se puede decir, el irrespeto por su forma de actuar y la forma adquirida que es. ¿No? ¿Hasta aquí me debo entender un poquito o no?
¿Sí queda claro? Y aquí es donde está el problema. Y es donde Pablo y el Señor nos quieren mostrar. Yo decía, ¿por qué el Señor muestra esta historia en esta ciudad de Filipos? ¿Por qué trata de decirle a la gente de Filipos? Porque por algo el Señor les decía, llevó a esta gente a esa ciudad y Pablo se comporta de esta manera ahí. No era por casualidad, como le decía. ¿Qué problema de trato había tenido hacia atrás? Podríamos imaginarnos, como decía. Cuando uno es colonia de, muchas veces le dice, usted está en la provincia de Macedonia, usted debería ser griego, ¿sí? Pero como nosotros tomamos el poderío militar, ustedes ya dejan de ser griegos. Ahora van a ser romanos. Y ustedes van a tener ciertos derechos, pero ustedes también tienen que tener ciertos deberes. Entonces les empieza a cambiar la cultura, la mentalidad, la forma de pensar para hacerlos que se formen como las personas romanas. Sí, no como griegas, como les decía. Uno pone a ver la historia, Filipos, que era una ciudad en nombre del padre Carlomagno, tenían toda se puede decir, la estirpe griega, y ahora les dicen, ustedes son romanos y tienen que parecer al César y lo que ordena el César, y su señor es el César. Entonces ellos dicen, bueno, pues sí, nos toca aguantarnos, y eso ¿dónde afecta? Precisamente la autoestima. Uno si ve las provincias que son colonizadas por otro y les impone las cosas, ellos pierden su identidad y su autoestima. Y no sé si lo pasamos a un ámbito mucho más amplio, vemos que eso es lo que le pasó al ser humano. Una de las cosas que el enemigo ataca es la parte de dignidad del hombre. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, pertenecían al territorio y pertenecían al Señor su Dios. Cuando ellos pecan, el enemigo entra y dice, ahora esto es mi territorio. Por eso ellos se avergonzaban de su desnudez y decían, perdimos nuestra dignidad. Y eso fue, si uno lo compara, se puede decir, ese mismo trato que este pueblo le da a Pablo. Le quita su dignidad de lo que era Pablo. Y sin haber hecho nada, como digo, lo desnuda, lo castiga, lo maltrata y lo mete a un calabozo. Y uno dice, ¿cómo se sentiría Pablo en el momento completamente humillado, indigno de ser libre? ¿Por qué? No, él no había hecho nada, pero Dios le permite llevar eso. ¿Y por qué le permite eso? Precisamente porque quería darle una lección a la gente que sufría de sentirse no digna. Y es lo que el Señor aquí nos empieza a mostrar en este pasaje, en el tema de dignidad. No es para que lean ahí, sino para que lo busquen. Primera de Pedro 2, del 9 al 17. Quiero llevarse el pasaje. En Pedro nos habla acá, para precisamente ubicarnos, de qué es lo que hace el Señor con nosotros y en dónde nos coloca. ¿Ya todo lo tienen? Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego, como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Sométase por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea el rey como suprema autoridad, o a los gobernadores que él envía, para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos. Teman a Dios. Respeten al Rey. ¿Por qué traigo a colación este pasaje? Él nos da precisamente la identidad
y nos dice, ustedes son dignos. ¿Por qué? Porque ustedes son simiente de Dios, ustedes son hijos de Dios. Ustedes son un real sacerdocio, ustedes son un pueblo santo. Ustedes por ese motivo son dignos de llamarse cristianos. Y es algo que, como digo, el mundo se encarga de quitarnos la dignidad. Yo no sé si ustedes se han alcanzado a percibir la cultura nuestra que hace con la gente, quitarle la dignidad a través de las canciones. Si uno lee la letra de las canciones, uno dice lo que tratan de precisamente es quitarle el valor a la persona como tal, tratarla a la mujer como un pedazo de carne, o sea, eso es lo que uno ve que el mundo en este momento le trata de meter a la gente para bajarle su autoestima en todas partes. Es decir, usted simplemente es una cosa, es algo que no tiene mayor valor, y la gente aplaude eso y baila y lo disfruta, y dice uno, ¿qué está pasando con la sociedad? Y es algo que está mucho más allá, que es el enemigo desde el principio, es quitarle la dignidad, decirle, ustedes no son nada especial, ustedes no son ningún pueblo especial, ¿sí? Como les decía, uno dice simplemente soy cristiano y ya la gente lo empieza a atacar sin uno saber por qué. A esta gente lo acusan de que iba en contra del César. ¿Por qué? Porque hablaban de un señor, que es cuando no sé si ustedes sabían, una vez al año la gente tenía que hacer inciensos y una celebración especial para proclamar que el César era el Señor. Y los cristianos decían, no, nuestro Señor es Jesús. Ese nuestro Señor no es el César. Eso era pecado mortal en ese momento de la historia. Porque decían, ¿cómo así? Yo soy el que les proveo todo, les doy la ciudadanía romana, pero ustedes a mí me sirven y yo soy su Señor. Y esta gente decía, qué pena. Nosotros hacemos caso a lo que ellos decían, nosotros somos aquí extranjeros. Somos peregrinos de este mundo. Nuestro Señor y nuestro reino está mucho más allá y mucho más grande que el César. ¿Los ubico a eso? Y por eso decía, nuestro Señor es Jesús. Entonces, ¿esta gente de qué podía acusar a los cristianos? Es decir, mire, esta gente dice que el Señor no es el César. El Señor es un tal Jesús, que viene por allá hablando de eso de Asia, pero que el César no es. Entonces, era lo único que lo podían acusar a ellos, era la única verdad que decían, porque el resto eran cuestiones mentirosas. ¿Para qué? Para tenerlo en la cárcel. Pero el temor del pueblo romano era decir, ¿cómo así que están hablando de otro Señor? De otro rey. Y fíjense que lo que uno ve desde Jesucristo decía, mire, le da al César lo que es del César. Él nunca habló contra la autoridad. No hay nadie que pueda decir, eso fue real, que él atacara a la autoridad. Simplemente él decía, el Señor es el Señor, el César es el César. No dejen de cumplir al César, y lo que está diciendo aquí Pedro, al rey, respétenlo, ¿cierto? Pero el Señor es uno solo y es el Señor de los cielos. Entonces, pero a ellos no lo admitían, no lo permitían. Y es algo, como digo, hasta la fecha, ese sigue siendo el gran conflicto con el resto del mundo. Cuando le dicen, no es que mi Señor, y a quien yo le hago caso al de arriba. ¿Sí? Y hasta ahí, es nuestro mandato que el Señor nos dice, usted no debe tener otros dioses ajenos, no debe tener otros señores, pero su comportamiento y su testimonio tienen que ser dignos ante los ojos de la gente. Y es algo que no se nos puede olvidar. Porque el hecho de que seamos especiales, que seamos hijos de Dios, que seamos hijos del Rey, no nos da derecho a esa libertad a faltar en nuestro testimonio con el ser humano y con nuestro prójimo. Y eso es donde el Señor quiere tratar precisamente el día de hoy a cada uno de nosotros, y donde trataba de enseñarle a la gente de Filipos. Entonces, nosotros tenemos privilegios por ser hijos del Rey. ¿Sabían eso? ¿Son conscientes de eso? Cuando el enemigo nos trata de decir, ustedes simplemente son unos mortales más y tienen que pasar por lo mismo que todo el mundo se pasa, ahí es una grande mentira. Nosotros somos hijos del Rey, tenemos privilegios por ser hijos de Dios. ¿Están convencidos de eso o no? ¿Sí? Pero eso tiene un costo y tiene una gran responsabilidad, que es lo que precisamente Pablo les habla aquí a los Filipos. Y por eso me voy a Filipenses para ver qué era lo que, cuando él escribe, después de pasar esta historia, ya está en otra ciudad, después de este evento, él tiene que salir de la ciudad y se va a otra, y después le escribe a esta ciudad, algunos años después. Y él vuelve a insistir sobre el mismo tema. Por eso
me fui allá a buscar precisamente qué era lo que él quería enseñarle a la gente de Filipos. ¿Por qué hace esta situación en este momento? Y mire que en el capítulo 2, el capítulo 1, en los versículos 27, dice, pase lo que pase. Eso quiere decir, en toda circunstancia, ¿no es cierto? Compórtese de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y aquí aparece, son las únicas partes donde aparece el tema de dignidad. Cuando dice, compórtese de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio, y sin temor alguno de sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Y aquí nos da unas claves precisamente de cómo debe ser el comportamiento del cristiano en esta ciudad. Cuando habla de comportamiento, es la palabra que está ahí, se pase lo que pase, compórtense, ¿se vieron ahí? De una manera digna. ¿Cómo es el comportamiento digno de un cristiano? Me preguntaba yo. ¿Ustedes se han preguntado eso? Cuando dice compórtense de una manera digna, ¿ellos qué tenían que entender? ¿Ah? La palabra original es polites, la que viene ahí. ¿Le suena algo polites? De política, ¿cierto? La política precisamente es eso, es el comportamiento. ¿Ah? ¿Qué decía? Policía, parecido. Tiene que ver algo de lo mismo. Pero parte de eso es precisamente mirando el comportamiento de las personas. Polites quiere decir conducirse como ciudadanos, pero aquí falta una U. Los políticos no son diferentes al resto de las personas. Esa es mi posición. Los políticos no son diferentes a las personas. Los políticos son ciudadanos que se comportan habitualmente igual que el resto de la gente, por si no lo sabían. Lo que pasa es que son más visibles y la gente ve mal, pero habitualmente ellos salen de nuestro medio y hacen las mismas cosas que el resto de la gente. ¿O no? La gente dice, es que los políticos son malos. No, los políticos son ciudadanos que hacen cosas habituales como el resto de los ciudadanos que ellos representan. Por eso los escogen. La gente los escoge no porque sean completamente diferentes a ellos, sino porque se parecen a ellos, por si no se habían dado cuenta. Entonces, cuando usted habla más de los políticos, está hablando de su misma comportamiento de sus ciudadanos, por eso se los escogen. Somos especialistas en criticar a los políticos, en juzgar a los políticos, y nos damos cuenta que son la autoridad, que el Señor nos ha dado la posibilidad de escogerlos para que nos represente con un comportamiento similar al que nosotros tenemos, por si no se habían dado cuenta. ¿Cierto? ¿O no? ¿No lo ven así? Ellos simplemente ejercen una ciudadanía, es lo que dice ahí. Y en la Reina Valera, no sé si alguien tiene ahí ese pasaje, en Reina Valera. El 27. O es la traducción viviente, precisamente comportan como ciudadanos, precisamente es lo que dicen. Y básicamente lo que le está diciendo el comportarse es exactamente eso. Le dice, ustedes comporten como ciudadanos, ¿de dónde? Del reino al cual ustedes pertenecen. Sobre todo, deben vivir como ciudadanos de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes. Hasta ahí. Ahí le dice, comporte como ciudadanos, ¿de dónde? Del cielo. Porque nosotros somos precisamente, la iglesia como tal es una colonia, o debe ser una colonia del cielo. ¿Sabían eso? Es lo que está diciendo ahí. Ustedes deben comportarse como ciudadanos del cielo porque su ciudadanía está en el cielo. Por si no sabían, nosotros no somos colombianos, por si no se han dado cuenta. ¿Sabían? Nosotros somos extranjeros en Colombia. Porque usted ya tomó, el momento que usted recibió al Señor como su Salvador,
Usted diciendo ahora yo pertenezco al Señor, ahora pertenezco a la colonia del Señor. Y como tal debo comportarme de acuerdo a esa ciudadanía. Porque es que el país donde nacemos nos enseña una cultura y unas costumbres que muchas veces están alejadas de lo que el propósito de Dios para lo cual nos creó. ¿Sí? ¿No voy a entender? Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasó ahorita? Hagamos un tema reciente. La gente de ahorita, muchos colombianos fueron a Rusia, ¿cierto? Y muchos vieron lo que algunos de ellos hicieron allá en Rusia. Y la gente formó un escándalo y dijeron, ¿cómo es posible? Así son todos los colombianos. Y aparecieron cosas a nivel mundial, es que los colombianos son un desorden, los colombianos son groseros, son abusivos, maltratan a las mujeres. Empezó a salir una cantidad de cosas y así nos mostraban ante el mundo. Porque ellos, se puede decir ya, una representación y son embajadores, se puede decir, de Colombia ya. Y eso es lo que muchas veces nosotros como cristianos hacemos cuando la gente dice, uy, mire cómo se portan eso y dicen que son cristianos. ¿Cierto? Y mucha gente le duele que digan, oiga, es que mire cómo son los colombianos y nos generalicen a todos. Pero nos duele precisamente lo mismo cuando nosotros nos comportamos de una manera no digna del país donde pertenecemos, que es el cielo. Pregunto yo. Ahí sí no nos preocupa mucho. Y eso es algo que precisamente dice, compórtese como algo digno de donde pertenece. Ustedes si quieren ser colonia del cielo, tienen que comportarse como ciudadanos del cielo, para llevarse dignamente de eso. Entonces aquí el Señor nos vuelve la dignidad que Satanás nos había quitado, diciendo, ustedes son un pueblo santo, ustedes son hijos míos, ustedes tienen unos privilegios, pero ustedes tienen una responsabilidad que es lo que a la gente no le gusta. Entonces, si ven el caso, vamos, de Puerto Rico, ellos dicen, yo quiero que Estados Unidos me ayude y quiero tener la economía de Estados Unidos, pero no me quiero someter a sus leyes. Dice, tan bonito, ¿no? O sea, y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros queremos las bendiciones del cielo, tener los privilegios de tener a Dios ayudándonos, pero el comportamiento ahí sí, yo quiero hacer cosas de aquí como colombiano y como de la tierra, ¿no es cierto? Y eso es lo que le pasaba precisamente a esta gente en Filipos. Ellos querían tener privilegios de Roma, gozar los beneficios que le daba el César, pero hacer las cosas a su manera. Y eso precisamente por algo es el trato que Pablo les da a ellos, y es lo que les dice. Él se queda callado aguantando, ¿sí? Pero ya cuando el tema de dignidad dice, qué pena, yo soy romano, ¿sí? Yo soy romano y por lo tal merezco tener dignidad, de que ustedes me restablezcan esa dignidad. ¿Para qué lo hacía Pablo? No era para que le dijeran, oiga, sí, Pablo, discúlpenos si ustedes... No, es que él quería defender el nombre precisamente como cristiano. Él no quería sabía que se tenía que ir de ahí y quería que la iglesia que estaba empezando ahí no dijera, ese fue el grupito que empezó ese prisionero allá, ese tipo que se la dio revoltoso, que era mal ciudadano. Él tenía que públicamente volverle la honra al pueblo cristiano diciendo, mire, esta gente no hizo nada malo aquí, no hay de qué acusarlos. Fíjense lo valioso que significa eso. Porque ya la gente que los viera de otra manera y no como que los eran los cristianos simplemente revoltosos, revolucionarios. Y por eso lo habían encarcelado. Entonces, fíjense que no era el propósito de él, nunca buscó, y eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Cuál es el propósito de actuar así? ¿Por qué tenemos que soportar cosas de los otros? Los filipenses decía, estén firmes en su propósito. Cuando uno entiende que debemos ser firmes, ¿qué quiere decir? No podemos andar con una veleta de lado para lado, a como se ven las circunstancias. Ustedes ven a los soldados de la corte de la reina de Inglaterra. Tienen fama, ¿por qué? Porque no se mueven. Por ahí una foto famosa en el Times de un soldado de estos británicos con una abeja en la nariz. ¿Qué muestra eso? Que él así le picaba la abeja, el tipo no se mueve. Y uno está frente a ellos y le hacen muecas y bromas y ellos...
ahí no los hace mover absolutamente nada. Es un ejemplo de cómo debe ser el cristiano. Dice, ustedes tienen que ser firmes en su propósito. ¿Cuál es el propósito principal que debe tener el cristiano? Que el evangelio se conozca como debe ser. ¿Por qué Pablo sufría? ¿Por qué Pablo se dejaba pegar? ¿Por qué Pablo dejaba pasar por muchas dificultades? Porque él sabía cuál era su propósito. A nada lo esquivaba ahí. Si lo metía en la cárcel, decía, yo le estoy sirviendo a mi Señor. Y quiero que la gente conozca a mi Señor y sea del mismo reino a que yo pertenezco. Ese debe ser el propósito. Y es algo lo que uno no puede desviarse ahí. Si uno se pone a servirle al otro señor, al César, ahí ya perdió. La gente decía, y lo que habitualmente hacemos, nos acomodamos para donde esté más suavecita la cosa, ¿cierto? Si yo no quiero tener problemas con el mundo, entonces me acomodo a él y me hago el loco, ¿cierto? Y lo que Pablo está diciendo, ustedes tienen que ser firmes en el propósito para el cual han sido llamados, que es que promover el evangelio, llevar las buenas nuevas. Y después le dice, luchando unánimes, ¿cierto? Le dice, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio. Y cuando están unánimes es que todos deben tener el mismo sentir. No quiere decir que todos piensen exactamente las mismas cosas. Pero lo que tiene que ver con la fe, todos tienen que estar unidos en eso, como un solo grupo. Allá no pueden decir, no, es que los cristianos de alguna manera son de una manera, otros son de otra, unos piensan una cosa. No, sobre la fe tienen que tener un mismo sentir. Y es lo que él les decía. O sea, la gente, para que vea que ustedes son dignos de verdaderamente pertenecer al reino, tienen que mostrar unidad. ¿Sí? No uniformidad, son dos cosas diferentes. Pero deben estar unidos en las cosas importantes de doctrina. Porque si el César y el pueblo que esta gente lo sería gobernar, veían un poco de grupito, cada quien piensa, eso no les paran bolas, cada quien habla su locura. Pero cuando ellos los ven unidos, que por más que los maltraten, que por más que les digan, por más que los critiquen, ellos no se mueven de ahí. Y segundo, que son todos unidos pensando en la misma cosa, y ellos dicen, oiga, esta gente tiene algo especial, son diferentes al resto. Y por último les dicen, sin temor, luchando unánimes por el evangelio y sin temor alguno a sus adversarios. Y ahí es donde le toca la fibra a mucha gente, porque dice, no, yo sí soy cristiano, pero si me toca decirlo públicamente, ahí sí ya quién sabe, porque de pronto me critican, me juzgan, me dicen, usted es un aleluya, un evangélico, y entonces ahí sí ya no me gusta. ¿Sí o no? ¿Pablo tenía temor del César? Pedro lo tuvo contra la religión, las autoridades religiosas en Jerusalén. También se les paró frente al concilio y le dijo, ustedes fueron los que crucificaron al Señor, ¿cierto? Pablo está aquí y le dice, ¿el César? Denle al César lo que es de César, pero yo no tengo ningún temor de él. O sea, si me quieren matar, que me maten, ¿cierto? Yo sé quién le sirvo. Ellos nos muestran su testimonio que no tenían temor. Y es lo que nos dice a nosotros. Usted, para que verdaderamente le crean, usted no puede tener temor. Si la gente a veces no nos cree, precisamente por eso, porque usted o se mueve como una veleta, o porque se la pasa criticando a los otros hermanos, ¿cierto? O porque es un cobarde en defender lo que usted piensa. Y por eso dice, cuando usted tiene temor, dice aquí, es para ellos señal de destrucción. Y eso es muy cierto a nivel de guerra. Cuando usted siente que el enemigo le tiene miedo, usted ya ganó la batalla, ¿cierto? Y usted se envalentona más. ¿Sí? No sé si ustedes estos días han visto fútbol y creo que hoy ahorita estaba pasando eso. La gente dice, ese es el favorito, son súper poderosos, juegan súper bien, tienen todas para ganar. Pero entonces entran al campo de fútbol y se encuentran con un equipo aguerrido, que no les tiene miedo. ¿Sí? Y cuando el equipo se da cuenta que el otro no le tiene miedo, le da miedo a él. Pero cuando ve que el otro le tiembla y no saben si están todos inseguros, arrasan y los golean. ¿Cierto? Eso es lo que pasa habitualmente en cuestión de guerra o de confrontamiento, de conflicto. Cuando una persona siente que la otra que tiene miedo, si ya está ganando, y el otro le paraliza.
Eso es lo que produce el miedo. Y eso es lo que le dice, mire, ustedes cuando sienten miedo, ya para ellos es señal de destrucción. Ustedes los van a acabar. En resumen, hablo 3 puntos en cuanto a la dignidad. Usted tiene para hacer, que usted tenga la dignidad de su comportamiento, tiene que ser firme, tiene que tener una armonía entre sus hermanos y tiene que tener valor. Son 3 cosas con las cuales la Biblia nos dice que debemos tener para ser dignos de pertenecer al reino de Dios, por si no lo sabían. Son cosas supremamente claves en esto. En lo que nos resume Pablo, que le dice al pueblo de Filipenses. No podemos estar ahí de un lado para otro, pensando un día una cosa, pensando otra, o estando atacándonos unos a otros, o siendo cobardes. 2 Corintios 3, 2 al 3. Muchas veces a uno le preguntan, mire, tengo una parejita en problemas, quiero compartirles algo del Señor, ¿qué libro me recomienda para darles? ¿No ha pasado eso? ¿O no lo han hecho alguna vez? ¿O qué literatura me dice? Porque ellos están como interesados y quiero darles algo para que conozcan del Señor. Y alguien les contestaba, el mejor libro que hay para usted evangelizar a alguien es usted. ¿Sabían eso? Y eso es básicamente lo que dice 2 Corintios 3, 2 al 3. Dice, ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. El enemigo tiembla cuando ve la confianza que Dios nos ha dado. Y no es por entrar en política, pero pasa lo mismo. ¿De qué sirve escribir las cosas en tablas de piedra si el testimonio no habla por uno? Por más que podamos dar promesas, por más que digamos cosas, la gente está viendo el testimonio de las personas. ¿Sí? Y es algo de lo cual debemos precisamente estar preocupados de ser dignos de ser cristianos. Porque es muy fácil decir, sí, yo soy cristiano. Pero verdaderamente sí reflejamos eso. O sea, si tenemos la dignidad de llevar ese nombre de cristianos. Es lo que el Señor está diciendo, dice, nosotros a ustedes les dimos precisamente en un evangelio de testimonio. Si Pablo decía, tiene que soportar los sufrimientos porque él soportaba los sufrimientos. Él no maldecía a las autoridades porque lo golpeaban. ¿Cierto? No trató mal al carcelero, sino al contrario. Le dijo, mire, por favor, no se suicide. O sea, que hay una esperanza y yo quiero que usted se salve. Y el Señor me trajo aquí para que usted se salve. ¿Cierto? Nunca lo vieron renegando, nunca lo vieron criticando. Al contrario, por más que le pegaba, él cantaba más duro y oraba más fuerte. Y el tipo decía, oiga, este tipo de verdaderamente firme en sus convicciones. Están todos unidos allá, no están agarrados unos a otros, echando de la culpa unos a otros. Están allá amándose, ambos todos adorando al Señor, ¿cierto? Y no les da miedo, por más que les pegamos, no nos piden, no están confesando lo que no es, o sea, no están hablando mentiras. Están convencidos, ¿por qué? Eso es testimonio. Digo, esta gente tiene algo diferente y por eso yo me quiero convertir. ¿Sí? Pero si a nosotros ven como un pueblo cristiano y nos la pasamos renegando, quejándonos, como hablábamos la vez pasada, igual que todo el mundo, y dice, no, pues estos son igualitos a todo el mundo, pues ¿para qué me vuelvo cristiano si no hay ningún cambio? ¿No? Es lo que habitualmente nos pasa. Y ustedes son el mejor libro que hay o el peor libro que hay. Él dice, el enemigo tiembla, dice ahí, cuando ve la confianza que Dios nos ha dado. Y debemos estar completamente convencidos de que todo lo que nos pase, como decíamos la vez pasada, tiene algún propósito. Uno dice, pero ¿por qué el Señor me permite esto? Y entonces voy a renegar con Él y me volteo. Precisamente no estar firmes en lo que uno cree.
Dice, el Señor tiene un propósito, siempre es llevar el Evangelio, llevar las buenas nuevas a la gente a través nuestro, y nos permite pasar experiencias a veces que sabemos que tiene un propósito, dice que es para el bien nuestro, por amor a nosotros. Muchas veces no lo entendemos, pasamos por pruebas difíciles y decimos, Señor, tú dijiste que es por el bien nuestro, tú quieres que crezca, tú quieres que te conozca más, que me apegue más a ti, que alguien vea mi testimonio, bienvenido a ese sufrimiento. ¿Sí? Y lo que, como digo, lo que habitualmente vemos es, al contrario, nos animamos, ya no queremos adorar, ya no queremos alabar, ya no queremos ni orar, ni acordarnos de nuestro Dios. Y si esa persona es digna verdaderamente de llamarse cristiano, eso es lo que hace todo el mundo, o la mayoría. Pero el cristiano tiene que tener su dignidad de lo que es, y la responsabilidad que tiene de llamarse cristiano. Y como digo, la dignidad es algo que ya no tiene mucho valor en la actualidad. Vivimos en una cultura antidignidad. Ya la dignidad nadie, eso ya pasó de moda. ¿No es cierto? Ahí enseguida, después del 28, Filipenses 1:28, quiero que, antes de cerrar esto, para ustedes, en cambio, ¿sí lo tienen ahí? Filipenses 1:28, la parte B. En cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Ay, ahí nadie nos gusta eso. A ustedes se les ha concedido ese privilegio, dice. ¿Ah? No solamente de que crean en Cristo, es un privilegio, y eso no fue por ustedes, como le digo, porque éramos muy listos, sino fue dado por Dios, sino que también se le dio el privilegio de sufrir por Él. Pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Y eso nos da una perspectiva diferente de lo que es el sufrimiento de pasar las pruebas. A veces creemos que solamente eso nos pasa a nosotros. ¿Cierto? No, la noticia es que no. Le pasó a Cristo, ¿cierto? Le ha pasado a todos los profetas desde la antigüedad, de antes de Cristo y después de Cristo. Como les decía, tenemos un enemigo natural que cada vez que usted se acerque más a Dios, Él lo va a atacar más. Entonces es una señal, precisamente, como decía ahí, en cambio es señal de salvación. No sé si alcanzaron a darse cuenta de la primera parte. ¿Sí? No sé, la primera parte. Dice, es señal de salvación. Eso quiere decir que usted sí es salvo, tiene que estar pasando dificultades y conflictos y problemas y ataques. Para el enemigo, si usted no es un verdadero cristiano, a él lo deja, no lo deja que lo deje quietecito. Entonces, cuando usted esté en una prueba y dice, oiga, es cierto que ahora sí soy salvo. ¿Eso es señal de salvación? Y debe verlo como un privilegio, dice la palabra. Usted se les ha concedido de sufrir por Cristo. No a cualquiera el Señor pone a que le sirva, a que sufra por Él. Si lo escogió es porque usted se sabe, va a poder aguantar eso. Entonces usted siente, dice, un privilegiado por pasar diferentes pruebas, como dice la palabra. ¿Sí? Y como dice, usted no es el único. Está pasando mucha gente dificultades mucho más grandes que las suyas. Lo que usted ha pasado, seguramente ya alguien lo pasó. Y seguramente alguien lo está pasando y seguramente alguien lo va a pasar. ¿Cierto? No, a veces como que queremos que solamente me pasa a mí, yo por la víctima y pobrecito yo. ¿No? Le sigue pasando a mucha gente. Y como digo, mucha gente tiene la oportunidad de servirle a Dios en medio de su sufrimiento. Pero no puede esperar que la vida sea color de rosa y que los problemas sean para otros y no para usted. No, si son para ustedes, porque el Señor los escogió, que usted es capaz de soportar las pruebas para testimonio y con el propósito de que usted muestre un testimonio del Evangelio de Cristo. ¿Sí? Si Cristo sufrió eso por usted, lo menos que puede hacer es rechazar el sufrimiento por Cristo. Y lo quiero llevar a las bienaventuranzas que todo el mundo le encanta,
pero que nadie las quiere poner en práctica. Dice, todo el mundo quiere ser bienaventurado, todo el mundo quiere que nos vaya bien. Y les recuerdo la bienaventuranza en Mateo 5:10. Mateo 5:10-12, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Gandhi era de los hombres que decía, si los cristianos practicaran el sermón del monte, yo sería cristiano. ¿Se han escuchado esa frase de él? Gandhi lo decía. Verdaderamente, si los cristianos practicaran esto y recibieran esto con agrado, de ese Jesús que les dijo, bienaventurados, todo el mundo quiere la bienaventuranza, los que pasen esto y la gente dice, no, hasta ahí sí, no, a mí me quiero que me vaya bien y estar algún día en el cielo, pero suavecito. O sea, si todo me sale bien aquí en la tierra, entonces ahí sí soy cristiano. ¿Sí o no? Y el Señor les dice, qué pena, pero es que aquí, el cielo no es aquí. Aquí es una sucursal del cielo, aquí es una colonia del cielo. Pues les toca estar rodeado del resto del mundo. Pero ustedes, si ustedes soportan esto aquí, van a estar algún día allá. Y esa es la esperanza que nos dice todo el tiempo. ¿Sí? Tengan siempre presente la esperanza de dónde van a estar, para dónde van. Pero que por aquí toca pasar sufrimiento, nos toca pasarlo. Pero ¿cómo lo tenemos que pasar? Dignamente. Diciendo, qué pena, yo soy hijo de Dios, yo no le tengo miedo a lo que me pase. ¿No es cierto? Tiene un propósito por algo, aquí no me mueve nadie, he sido unido a la fe. Yo no me voy a estar quejando, no voy a estar creando conflicto porque me pasa esto, sino lo voy a recibir sabiendo que yo soy un propósito para esto y que me va a tener una recompensa en el cielo. Esa es la actitud que Él nos pide para ser dignos de ser llamados dignos del Evangelio. Dice, porque el reino de los cielos se hace fuerte, solo los valientes lo arrebatan. Así es. Y Él dice precisamente, nos ha dado un espíritu de cobardía, sin poder de dominio propio, ¿cierto? Es el Espíritu Santo. Entonces uno dice, si está la gente muerta de susto porque estamos pasando dificultades, no somos dignos de llamarnos cristianos. Y aquí lo que Pablo nos está diciendo, mire, esto es una colonia, la iglesia es una colonia del cielo, pero estamos rodeados bajo un imperio del marino, del Roma. Hasta la fecha seguimos bajo un imperio romano, por si no lo sabían. Tenemos con las leyes romanas, con la justicia romana, con muchas cosas de Roma todavía, pero nosotros seguimos siendo la sucursal del cielo, o la colonia del cielo. Nosotros pertenecemos a decir, y para allá tenemos que estar enfocados en nuestra visión siempre, en nuestra esperanza. ¿Sí? Es lo que dice, para ser dignos de verdaderamente llamarse cristianos, tenemos que saber que tenemos que pasar por esto. Gandhi, precisamente, oía una historia que hablaba de la guerra de la sal. Alguna vez el Imperio Británico les obligaba a comprar la sal de Inglaterra cuando ellos podían tener su propia sal ahí. Y Gandhi hizo una revuelta pacífica y decían, qué pena. O sea, nosotros pueden golpear, nos pueden hacer todo, pero no vamos a aceptar eso. Entonces llegaban ante los ingleses y los agarraban a palo, y ellos decían, no vamos a protestar, no vamos a decir nada, nos mantenemos convencidos de que no debemos hacer eso porque nos van a arruinar. Y alguien que vio eso dijo, miren, en este momento ya ellos ganaron la guerra, porque son dignos de lo que creen, son dignos de respetar a la autoridad. Y en este momento ellos moralmente ya son dignos, son libres del imperio. Y era una enseñanza precisamente que él decía, si cuando uno está convencido de algo, tiene que soportar el sufrimiento y las cosas sin eso dar pie a dar mal testimonio
de que ataqué a la autoridad, de que me quejé contra la autoridad, de que no le hice, que fui rebelde. No, él simplemente decía, esto no está correcto, pégueme a lo que quiera, pero sigo convencido de que esto es así. Y en ese momento él empieza a cambiar la historia, se puede decir, del dominio británico o de la libertad que él tenía. Cada uno de nosotros tenemos libertad de decir sí o no, ¿cierto? Uno se acomoda para las circunstancias y no tengo problema, o simplemente dice, tengo la libertad de no estar de acuerdo, pero respeto. Y eso es lo que el Señor, y si ustedes están dando un buen testimonio de lo que yo les mostré, que fue lo que yo hice. A mí me calumniaron, me dieron falsas mentiras, pero nunca me vieron insultando a alguien por eso. Y me golpearon, me crucificaron, y siendo yo inocente, y yo nunca podía mandar ángeles a que acabaran con todo esto, y no lo hice. Porque yo sabía que mi Padre tenía un propósito, de que muriera para que otros se salvaran. ¿Cierto? Y si yo lo hice, ustedes lo tienen que hacer. Porque si no lo hacen, no son dignos de llamarse cristianos. El ejemplo lo puso Cristo, el ejemplo lo puso Pablo, lo han puesto todos los profetas. Digo, nada nos da derecho a faltar la autoridad. Nada nos da derecho a creernos que no debemos pasar por pruebas. No, tenemos que simplemente soportar con la visión de que Dios tiene un propósito con eso. Y que el propósito de él es que otra gente se salve y que otra gente pertenezca a ese reino que Él nos ha enseñado. Que amemos a la gente. El Señor nos manda a amar al prójimo, no al prójimo que nos haga bien, no al prójimo que nos ame, no al prójimo que nos guste o que nos parezca divertido. Nos dice, amen al prójimo, independientemente de lo que le hagan. Y si lo hacen y ponen a Dios sobre todas las cosas, son dignos de llamarse mis hijos. ¿Ven? Preguntas, comentarios, dudas.